Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta aula virtual. Seguimos con los ángulos. Vamos con este vídeo a repasar la forma en que medimos los ángulos, pero empezaremos brevemente con la descripción de estos y de sus partes. Las partes que distinguimos en un ángulo son, por un lado, el vértice y por otro, los dos lados. En este caso, el vértice lo hemos designado como O y los segmentos OA y OB son los correspondientes lados. Para describir con toda precisión un ángulo tenemos que empezar por escoger uno de los dos lados como el primero y el otro como el segundo, es decir, tenemos que ordenarlos. Si tomamos el primer lado como el segmento OA y el segundo como el segmento OB, el ángulo lo designaremos así, AOB. Pero si el primer lado es el segmento OB y el segundo el segmento OA, lo escribiremos como BOA. Y para precisar exactamente el lado del ángulo que nos interesa, podemos pensar que el lado OA se podría girar con centro en O en la dirección del segmento OB hasta que coincidiera con el segmento OB, pero de dos formas distintas. Cada una de estas formas corresponde a un ángulo distinto y será positivo o negativo. Una vez establecido el orden, estableciendo un sentido de giro, diremos que el ángulo es positivo si dicho sentido es contrario a las agujas del reloj y negativo si el sentido es el contrario. ¿Cómo se miden los ángulos? Se utilizan habitualmente los grados sexagesimales y sus divisores, los minutos y los segundos. Un ángulo recto mide 90 grados sexagesimales. Un grado sexagesimal es la 90ª parte de un ángulo recto, por tanto, un ángulo recto mide 90 grados sexagesimales. Y cada grado sexagesimal tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Es decir, cada grado, cada pequeña fracción que tenemos aquí, la dividiríamos a su vez en 60 partes que son los minutos sexagesimales. Un ángulo de 90 grados estaría formado por 90 ángulos de un grado, ¿verdad? Y cada uno de ellos, cada uno de estos pequeños grados, lo podríamos dividir en 60 partes iguales y obtendríamos 60 ángulos de un minuto sexagesimal de amplitud. Cada uno de estos ángulos de un minuto lo podríamos dividir a su vez en 60 partes más y obtendríamos 60 ángulos de un segundo sexagesimal. Para expresar un ángulo que mide 60 grados, 30 minutos y 15 segundos, lo escribiríamos así. Casi todas las calculadoras utilizan para medir los ángulos los grados solamente, expresando los minutos y los segundos como décimas o centésimas de grado. Así, por ejemplo, si quisiéramos escribir 40 grados 15 minutos en forma decimal, tendríamos que reducir los 15 minutos a grados dividiéndolos entre 60. Es decir, dividimos 15 minutos entre 60 y obtendríamos 0,25 grados. Entonces el ángulo queda expresado como 40,25 grados, que es la medida más habitual de expresar un ángulo. Además de los grados sexagesimales, podemos usar los radianes para medir los ángulos. Dibujemos el ángulo asociado a la circunferencia. Cuando el arco que abarca el ángulo alfa, en este caso, tenga la misma longitud que el radio de la circunferencia,
entonces diremos que el ángulo mide 1 radián. Cuando la longitud del arco de la circunferencia que abarca este ángulo tenga la misma longitud que el radio. Para averiguar cuántos radianes mide un ángulo, tendremos que averiguar entonces cuántos radios mide el arco de la circunferencia correspondiente. Si el radio de una circunferencia es r, la longitud total de la circunferencia es 2πr. Y un ángulo llano medirá la mitad. Si la longitud de la circunferencia es 2πr, la mitad serán πr. Al dividir la longitud πr de la semicircunferencia por su radio, obtendríamos el número pi. Por tanto, un ángulo llano mide pi radianes. Esta equivalencia es fundamental para conocer la relación que existe entre radianes y grados sexagesimales. 180 grados sexagesimales equivalen a pi radianes. Al representar un ángulo sobre los ejes de coordenadas podemos hacerlo con su vértice en el origen. Cuando se tracen los ejes de coordenadas vamos a dividir el plano en 4 regiones que llamaremos cuadrantes. Estos cuadrantes se ordenan así: primero, segundo, tercero y cuarto, siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj. A la hora de dibujar un ángulo orientado, el primer lado lo colocaremos sobre el eje positivo de abscisas. El cuadrante en el que quede situado el segundo lado nos indicará a qué cuadrante pertenece el ángulo. Los únicos ángulos que no pertenecen a ningún cuadrante son los ángulos de 0, 90, 180 y 270. Venga, hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos.